Estamos listos. Pues, Esther, qué orgullo tenerte por aquí. Sé muy bienvenida a casa, bienvenida al Instituto Politécnico Nacional a través del Seminario Departamental de Cicata Querétaro. Es un placer tenerte con nosotros. Permíteme un momentito para presentarle a los invitados que tenemos el día de hoy. Los estudiantes, profesores de Cicata, la gente que nos acompaña desde fuera. La doctora María Esther Orozco Orozco nació en Pascual Orozco, en Chihuahua. Ella estudió para maestra normalista de la Escuela del Estado de Chihuahua y después para química bacterióloga y parasitóloga en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Luego realizó su maestría y doctorado en ciencias en el Departamento de Biología Celular del CINVESTAF, del IPN. Ella es autora de 5 libros y 220 publicaciones, las cuales ya cuentan con más de 4,000 citas. Ha escrito 15 capítulos de libros, 11 reportes científicos para la Howard Hughes Medical Institute y múltiples artículos de divulgación científica y de opinión en la prensa, en la radio y en la televisión. Fue comentarista de noticias científicas en Canal 11 del IPN del 2000 al 2010. Fue investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes de 1995 al 2005. También fue becaria de la Fundación J.S. Guggenheim y de la Fundación Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Entre los premios que ha recibido destacan en 1985 el premio Miguel Otero, que es el premio nacional que da la Secretaría de Salud de México. En 1991 el premio Rosenfrank por Sintex de México. Ya en 1997 la medalla Pasteur por la UNESCO y el Instituto Pasteur de Francia. En 1999 el premio Canifarma en área básica por la industria farmacéutica de México. Ya en 1999 recibió un reconocimiento por la Academia de Ciencias Cubana y el reconocimiento a su trabajo científico y tecnológico aquí por su casa, el Instituto Politécnico Nacional. Luego el premio a la Mujer del Año 2004 en el área de salud, esto otorgado por Mastercard y Glamour. Luego el premio L'Oréal UNESCO a las Mujeres del Año, a las Mujeres en Ciencia en el 2006, y un premio que se le otorgó en París, Francia. Y también ha recibido múltiples reconocimientos por el gobierno del estado de Chihuahua, el H Congreso del Estado, universidades y ciudades de Chihuahua, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 1984. Ella fundó la Secretaría de Planeación del CINVESTAF, del IPN, en 1995, y en 1996 el programa de Biomedicina Molecular del CINVESTAF y del Cicata. En el 2003 fundó el posgrado en Ciencias Genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el 2007 creó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, del que fue su directora general hasta mayo del 2010. Después del 2010 al 2013 fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el 2011 el CINVESTAF del IPN le otorgó el grado de investigadora emérita y en el 2013 el CONACYT hizo lo propio, nombrándola investigadora nacional emérita. Desde el 2019 es asesora científica del secretario de Relaciones Exteriores en México y funge como coordinadora de la red de científicos innovadores para la vacuna anti-CoV-2. Doctora Esther Orozco, es un honor tenerla por aquí. Muchísimas gracias y pues con gusto le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Al contrario, es un gusto y un honor para mí estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de platicarles un poco sobre los puntos de vista que tenemos sobre el COVID, sobre la COVID-19 y su agente causal, y contarles también lo que hemos hecho para que México participe en esta batalla para derrotar al coronavirus que nos está causando
tantísimo problema. Si me permites compartir pantalla. Sí, ya. Ahí puedes hacerlo. Ok. Bueno, yo he titulado la plática, la tomé de un artículo, me gustó el título, Homo sapiens contra el SARS-CoV-2. La pregunta es, ¿coexistencia o conflicto? Por las dos cosas, como sucede con los microorganismos. El reto que tenemos son las pandemias y la única respuesta que tenemos en este caso son las vacunas que no tenemos. Vamos a ver qué es lo que hay, un poco de historia primero. Ahí todavía no vemos tu pantalla. ¿No ven mi pantalla? No, todavía no. Ah. Si oprimes el botoncito verde. A ver. ¿Allí? ¿Tampoco? A ver. En la parte de abajo de la interfase de Zoom. Sí. De compartir pantalla. Pues no lo veo, ¿tú crees? ¿Qué haría yo? A ver. Espérame tantito. Entonces. Zoom. Y aquí le pongo compartir pantalla. Y entonces esta es la que voy a compartir. Que ya estaba. Ahora sí la ven. Aquí viene. Okay. Ya la tenemos. Ok. Bueno. Ahora entonces, si le pones F5. F5. Para que se vea toda la pantalla. Oh, ya está toda la pantalla. Bueno, entonces, bueno, les decía que el título, esta no es de gran importancia, solo haciendo un pequeño resumen en la primera diapo sobre lo que vamos a comentar. La historia de las pandemias, esta es una diapositiva que sacamos de internet, pero que es muy, muy ilustrativa porque cada una de estas borlas significa una pandemia y desde que hay registro, desde la plaga, de la llamada plaga de Antoniano, desde antes de Cristo hasta el COVID-19, a ver si puedo tener el pointer, no sé cómo. ¿Será con tu cursor? Con el cursor, ¿ven mi cursor? Sí, ahí sí. Ah, bueno. Entonces, hasta el COVID-19, el número de personas que han matado. Ahora si le aprietas F5 para que se vea. F5 para que se vea la pantalla completa, dices tú. Sí. Ok, perdón por mi falta de tecnología. Bueno, y entonces de acá a la derecha tenemos también el número de muertes, que las que causó la peste bubónica, la viruela, la gripe española, la llamada plaga de Justiniano, en miles y hasta millones de personas. Entonces no son nuevas. Las pandemias pues son parte de la historia de la humanidad, ¿no? Pero por fortuna, pues nosotros podemos responder. Y la respuesta ha sido las vacunas. Desde antes de 1700, se dice que desde el año 1000, inclusive antes del año 1000, las mujeres turcas tomaban de la ubre de la vaca infectada con el virus de la viruela un poquito y vacunaban a sus hijas para evitar que les diera la viruela, se murieran o quedaran cacarizas y entonces el sultán pues ya no las iba a querer en su harem. ¿Alguna ventaja tendría que tener el destino que les esperaba a las mujeres? Es decir, las vacunaban contra la viruela. Bueno, y ya en 1978, Jenner, como decimos, descubrió la vacuna contra la viruela, pero en realidad no la había descubierto Jenner, la habían descubierto estas mujeres turcas y una inglesa que fue de Turquía a Inglaterra. Pero Jenner fue capaz de sistematizarla y de ponerla entre comillas como lo que ahora conocemos como científico y tecnológico. Y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela de la faz de la Tierra. Y entonces ustedes pueden ver aquí la cantidad de vacunas que hemos hecho como humanos, ¿verdad? Y entre unas muy importantes la vacuna de la polio, que ha salvado pues millones de vidas de niños, ¿no? Y otras como la de la hepatitis B, la vacuna contra el VIH-Sida, que todavía no está
digamos, no tenemos una vacuna eficiente y segura. Y si analizamos el tiempo que toma hacer una vacuna, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que son más de 10 años, 10, 12 años. Por ejemplo, la vacuna del papilomavirus tardó 10 años para tenerse lista después de que se encontró el antígeno vacunal, o sea, cómo se podía hacer la vacuna. Entonces es una batalla que los humanos debemos de conocer, debemos de tener presente desde que somos Homo sapiens, los patógenos han estado con nosotros. ¿Y qué es lo que causa estas pandemias? Bueno, pues ustedes, lo puse porque como no son biólogos, ustedes me disculparán porque esta es una diapo como para preparatoria, pero pues acá ustedes no son biólogos, ¿no? Entonces, los priones, que son proteínas que se doblan, se ensamblan mal y producen, por ejemplo, la llamada enfermedad de las vacas locas. Los virus, que tienen una cantidad enorme de formas, de características particulares cada uno que nos sorprende. Yo pongo aquí 3. El de la influenza, el del virus del herpes y el coronavirus. Miren, el de la influenza, perdón, estoy igual que el Bester, por eso me llamo Esther. El de la influenza tiene su genoma de RNA segmentado en pedacitos. Aquí lo ven ustedes si alcanzan a ver mi cursor. Y entonces lo que pasa es que esos pedacitos, ese genoma de RNA, se recombina y cambia la secuencia del gen, vamos a decirlo así, y nos cambian entonces las proteínas de superficie, la hemaglutinasa y la neuroaminidasa. Y por eso es que tenemos que estar haciendo una vacuna cada año, porque tiene una capacidad de recombinarse y de cambiar, de mutar enorme. Luego el virus del herpes, que es un virus de DNA, de doble cadena, y perdón. Y el protagonista, que es el del que vamos a hablar más adelante, que es el coronavirus, una familia muy grande de coronavirus, pero las características que tiene es que tiene un genoma muy grande, mide 30 kilobases su genoma, en comparación, por ejemplo, con el VIH, el del SIDA, que mide 9.7, casi 10 kilobases, es un genoma grande, aunque el tamaño del virus no es excepcionalmente grande. Por eso, por su tamaño del genoma, pienso yo, cuando leo que ya mutó y que hay uno más virulento, a mí me parece que es difícil, que no nos debemos convencer de eso hasta que no veamos un artículo científico publicado. ¿Por qué? Porque aunque esté mutando el virus, tiene tal longitud del genoma que será pues no tan simple que la mutación caiga en alguna parte, que el cambio de bases suceda en alguna parte que haga que las proteínas que le sirven al virus, ahorita lo vamos a ver con más detalle, para pegarse a la célula o para penetrar a la célula, se hagan aún más eficientes. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque realmente pues asusta pensar que todavía pueda ser más virulento y más contagioso. El virus tiene una capa, todos los virus tienen una capa de lípidos, ¿sí? Que en ella están incrustadas, por decir así, las proteínas de superficie. Esta capa de lípidos resulta muy beneficiosa porque lavándonos las manos con jabón, pues deshacemos al virus, ¿verdad? Entonces, al declararse la pandemia de COVID-19, pues resulta que conocíamos muy poco, los científicos, los médicos, muy poco conocían al virus, casi no sabían nada de él. Primero tuvieron que detectar que fuera el que causaba la enfermedad y luego empezar a conocerlo, desde qué tiene la superficie, qué tiene adentro, cómo está su genoma, etcétera. Eso que ustedes conocen muy bien que hay que hacer en ciencia. Bueno, tanto los priones como los virus son incapaces de producir sus propios componentes. Por eso no los podemos considerar como seres vivos, porque la característica de la materia cuando le llamamos viva es que puede sintetizar sus propios componentes, puede producirlos. Luego vienen las bacterias.
Aquí estamos hablando de una cosa así como 100 nanómetros, vamos a decir en promedio. Aquí pues ya es un micrómetro. También muchas formas, muchos tipos de bacterias, unas patógenas, otras no patógenas. Ya sabemos ahora que gracias a la microbiota que tenemos en el intestino y en otras partes, pero fundamentalmente en el intestino, pues podemos prevenir muchas enfermedades, que las bacterias que nos habitan, no todas son nuestras enemigas, hay algunas que si no fuera por ellas no podríamos ser lo que somos. Luego los protozoarios, que ese pues es mi tema, yo en realidad no trabajo en virus. El virus salió, lo que he estado haciendo en virus salió por la invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me pareció, honestamente y sin ánimos de adorno, que era pues mi obligación, si había esa oportunidad de difundir lo que está pasando y de decirle a la gente, buscando las cosas pues más novedosas, las últimas publicaciones, etcétera, lo que está pasando con el coronavirus. Pero yo no soy viróloga y yo trabajo con amibas, acá está moradita, y aquí está la Yardia alambrea y aquí está un protozoario invadiendo glóbulos rojos. La diferencia es que los protozoarios, aquí en la amiba se ve muy bien, pues tienen su DNA, su material genético en una membrana que tiene núcleo, entonces está protegido doblemente por la membrana nuclear y por la membrana plasmática. Bueno, esos son los responsables de las enfermedades emergentes, las nuevas enfermedades que no conocíamos y las reemergentes. Y si ustedes ven en este mapa, que es un mapa viejo, pero es absolutamente válido, a la izquierda, donde están las bolitas rojas y las bolitas azules, nos muestran las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. Por ejemplo, la malaria producida por el Plasmodium, que es un protozoario. Aquí la tenemos, la malaria existe también casi desde que existe el ser humano, pero esta malaria es resistente a las drogas, no la podemos curar. Creíamos que ya estaba erradicada en México y volvió a resurgir. Lo mismo pasa con la tuberculosis, cepas nuevas multiresistentes a las drogas. Y otras, como el virus del ébola, algunas Escherichia coli, unas bacterias Escherichia coli que también son patógenos, el propio virus de la influenza, que le ponen un nombre cada vez que cambia. Aquí está ejemplificado el H5N1. Entonces están cambiando constantemente porque pues esa es la característica de los microorganismos, de los seres vivos, estar cambiando. Todos estamos cambiando, ¿no? Por eso regresan algunas enfermedades que se creían erradicadas. Y bueno, pues yo me lo digo, aunque se oiga lugar común, que solamente la ciencia y la tecnología nos puede dar la respuesta a estos cambios y nos puede ayudar no solamente a combatirlos, sino a prevenirlos, a tener la forma de responder rápidamente cuando llegan. Bueno, decía yo que vienen desde hace mucho. Recientemente, es una publicación del 2020, la de las fotos, encontraron que los vikingos ya habían sido infectados con el virus de la viruela. Esos hombres y mujeres, ¿verdad? Tan guapos, grandototes, fuertes, capaces de mover ellos solos un ferrocarril, bueno, no había ferrocarriles, pero un barco o lo que fuera, pues también el virus de la viruela los atacó y los mató y los enfermó. Y eso se ha encontrado, pues gracias a las técnicas que hay ahora de detección del DNA de cada uno de los entes patógenos, ¿no? Y en Dinamarca también encontró el equipo de Sicora que la hepatitis B, el virus de la hepatitis B y la peste producida por una bacteria eran padecimientos humanos desde la edad de bronce, o sea, vienen con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo fue que se expandieron por toda la Tierra? ¿Las migraciones las llevaron a los distintos lugares? ¿O cómo sucedió? Esa es una pregunta que los análisis del DNA, las secuencias del DNA de los entes que se encuentran en los restos óseos de hace muchos años, de hace miles de años, nos pueden ayudar a hacer un árbol y a decirnos de dónde viene. Miren, por ejemplo, otra vez la del virus de la viruela.
Aquí hay han encontrado una cepa, una virus de la viruela, aunque infectaba a un animal desconocido, porque estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Y luego cambió al virus de la viruela, que no igual como lo conocemos ahora, pero muy parecido a una cepa de virus de la viruela, aquí ya después de Cristo, desde el 500 a 1500. Y ahora están las cepas modernas que se han diversificado durante 430 años, dice aquí, pero en realidad, o hace 430 años, en realidad la modificación surge desde que surge el virus. Y como lo decíamos, la viruela fue eliminada en 1980 y tendremos nosotros que, pues, estar muy atentos para que no vaya a regresar esa enfermedad fatal, ¿no? Porque ha sido importante la viruela y otros patógenos en la historia. Y este ejemplo simple, que todos ustedes conocen, la conquista del Imperio Azteca por los españoles tuvo su mayor aliado en el virus de la viruela, ¿sí? Entonces era una enfermedad que no conocían los nativos de esta región, no tenían anticuerpos, no tenían células inmunes capaces de responder y acabó con se dice, 15 a 20 millones de personas en el Nuevo Mundo. Otro también es la peste bubónica o la peste negra, ¿no? Que ha inspirado también la creación artística. Aquí está esta pintura, que es una foto pésima, pero bueno, es el triunfo de la muerte de Pierre Bruegel, el viejo, en donde si se observa con detalle, pues se ven allí los estragos, la muerte, la desolación que dejó la peste que no se conocía. Y allá por el siglo XIV, Boccaccio escribió el Decamerón. Había una epidemia de peste terrible en Florencia y entonces él inventó que 10, también pues estoy segura que muchos de ustedes saben la historia, que 10 jóvenes que se pusieron de acuerdo, se fueron a la montaña y cada uno tenía que contar cada noche cuentos. Como eran 10 jóvenes y cada uno tenía 10 cuentos, pues el Decamerón son 100 cuentos. Y en el prólogo, Boccaccio dice que sería muy tedioso platicar cómo es que los vecinos evadían al vecino, los primos a las primas, los tíos a los sobrinos, las esposas a los maridos y los esposos a las mujeres. Dice, lo que es peor, lo que es casi increíble es que abandonaban a los hijos cuando llegaba la peste. No hallaban qué hacer, no sabían de qué se trataba y bueno, pues se la adjudicaban a Dios, a que se habían portado mal. Y tiene un párrafo que a mí me parece que es pues estrujante porque dice lo que era. Y me voy a permitir leérselo. Dice, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gente, de señores y de damas, quedaron vacías hasta el menor infante. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates, o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Entonces este párrafo nos dice lo fuerte, lo duro de la peste bubónica ese tiempo en Florencia. Y hay otro más nuevo, que es el de Albert Camus, que se llama La peste, precisamente la novela, y que también relata el horror de tener una pandemia de este tamaño, ¿no? Pero bueno, yo creo que se entiende en años pasados, pero ahora la ciencia y la tecnología están muy avanzadas y tenemos que encontrar la forma, primero, de combatir a la pandemia y segundo, de aprender a vivir con el virus mientras no tengamos la vacuna. Y aquí les pongo yo para mostrarles los cambios, los genomas de esta bacteria que se llama Yersinia pseudotuberculosis, que es la antecesora de la Yersinia pestis, que es la bacteria que causa la peste. 20,000 años, esta Yersinia pestis tomó un pedazo de DNA, un plásmido y un cambio en su DNA, y eso la volvió sumamente virulenta, mientras esta es no patógena. Y aquí están los genomas de las dos, no voy a entrar en detalle desde luego, muy parecidos.
cambios simples hacen que la bacteria se volviera más virulenta. Bueno, pero luego nosotros tenemos respuesta, para eso tenemos la inteligencia. Y Fleming, Alexander Fleming, descubrió la penicilina en 1928. Dicen que antes un costarricense, Clodomiro Clorito Picadotui, la había descubierto y que publicó sus resultados en los anales del Instituto Pasteur. Pero bueno, al que se llevó el mérito fue Fleming. En 1945 le dieron el premio Nobel. Pero él mismo dijo, cuando recibió el premio Nobel, bueno, hemos descubierto los antibióticos, pero no tardará el tiempo en que la gente vaya a la farmacia, vaya a la botica de la esquina a comprar los antibióticos y los tome sin ninguna precaución, y entonces surjan las cepas resistentes a los antibióticos, y entonces habrá que buscar, como es el caso ahora, nuevos antibióticos, ¿no? Y miren lo que son las enfermedades infecciosas, que mucho tiempo fueron despreciadas, fueron, bueno, neglected diseases, le llaman algunas, ¿no? Porque no eran tomadas en cuenta. Pero esta gráfica de un hospital de Estados Unidos durante la guerra nos dice, o durante las guerras, aquí en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra del Golfo Pérsico, la cantidad de soldados que llegaban con enfermedades infecciosas, esas que producen los virus, las bacterias y los protozoarios, de algunos hongos también. Estas son otro tipo de daños y estas son otro tipo de heridas que no tenían que ver con las enfermedades infecciosas. Entonces, realmente son pues en sí mismas una peste para la humanidad, las enfermedades infecciosas, pero no hay manera de deshacernos de ellas, ¿no? Entonces llegamos a SARS-CoV-2, que ya se los presenté. Les pongo aquí un esquemita para hablar un poquito más. Aquí está el genoma dentro, el RNA, ¿sí? Y esta proteína, que también ya está muy conocida, que se llama spike, porque tiene la forma de espiga en español, que está formada, es un trímero formado por 3 proteínas iguales, y que le sirve aquí ahorita lo vamos a ver con más detalle, aquí en la punta tiene una secuencia de aminoácidos que es la que le sirve para pegarse a las células epiteliales, a un receptor que tenemos en las células epiteliales, principalmente en las células los alvéolos pulmonares, pero también en otras partes del organismo, que se llama AC2. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, cuando nuestro organismo ve esto, pues hace anticuerpos para defenderse y echa a andar el sistema inmune, todas las células del sistema inmune tan complejo y una maquinaria tan bien aceitada, y nos defiende. Pero si no lo conoce, pues entonces no va a haber anticuerpos, como sucede, y no lo vamos a conocer. Vamos a ver cómo le hace. Aquí está el invasor. Esta que les dije, pues es la spike. Aquí está el RNA. Se pega a este receptor. Esta es la célula blanco, la célula epitelial, la célula nuestra, a este receptor AC2. Y después 2 proteínas que están aquí cerca, una que se llama furina y una que es una proteasa, rompen la spike. Estoy apuntando mal. Aquí la cabecita de la proteína spike. Y entonces el virus, la membrana del virus se acerca a la membrana de nuestras células, se fusiona y entonces entra el virus, el RNA, por aquí le falta, pero se hace esta curvita, se curva, hay una curvatura en la membrana para formar una esferita, una vacuola, para transportar al RNA. El RNA se va directo a nuestros ribosomas, que son los encargados de hacer las proteínas. Los ribosomas leen ese RNA como si fuera de la célula y en 2 fases se sintetizan las proteínas del virus, que se ensambla y sale de una forma parecida como entró. Esto se llama exocitosis y lo otro se llama endocitosis. Y aquí tenemos a la proteína.
Aquí en la puntita está el receptor binding domain, la cadenita de aminoácidos que sirve para pegarse a la AC2, ¿sí? Y está formada, dijimos, por 3 proteínas iguales. Y hay unos péptidos de fusión. Recientemente, la semana pasada, leí yo que había, lo leí en Nature, no lo leí en Sin embargo, ni en ninguno de esos, que había otra proteína que se llama neuropilina y que está presente también en la mayoría de nuestras células epiteliales y que el virus tiene manera de pegarse a ella. Estamos pues esperando que más gente confirme ese hallazgo, sería además otro blanco para la vacuna. Entonces, dado que conocemos esto, obviamente el blanco para la vacuna es este receptor. Si bloqueamos al receptor, pues ya no va a poder pegarse a las células epiteliales y entonces no va a poder entrar y no va a poder hacer el daño. Así de sencillo. ¿Qué hace el virus? Pues aquí tenemos en esta diapositiva, se la robé a un médico que estaba presentando cosas, por eso está tan fea, pero no importa, me sirve. 80% de los infectados son asintomáticos. Se recuperan. Unos allí tienen un caso muy leve o moderado, también se recuperan. El 15% de los infectados se ponen graves, pueden recuperarse o no, y el 5% van a estado crítico y van a la muerte. ¿Y cómo es la actividad viral? Bueno, pues aquí entra en este triángulo azul y empieza a hacer el daño en la célula. Después hay una respuesta por parte nuestra, una respuesta inflamatoria. Todas las células empiezan a hacer su trabajo y hay una cosa que le llaman la tormenta de citoquinas. Entonces, muchísimas proteínas que nos defienden cuando tenemos la invasión de un patógeno, pero que en exceso pues nos mata, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria terrible y entonces pasa a la gravedad de la enfermedad, la COVID-19 pasa al estado de gravedad. ¿Por qué se convirtió en pandemia? Hay otros SARS-CoV, hay otros coronavirus que, bueno, no se han convertido en pandemia, hasta el que produce el MERS y otras enfermedades que se concentraron en Asia y no salieron de allí. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, da 2 razones. Dice, la mayor parte de las personas positivas que esparcen los virus son asintomáticos. Por eso es que tenemos que cuidarnos tanto con el asunto de la sana distancia, porque parece que no están enfermos, pero resulta que están, por eso mostramos la gráfica anterior, que están asintomáticos y esparcen los virus que nos contagian y nosotros no sabemos si vamos a ser asintomáticos o vamos a llegar al estado crítico. También las personas que están enfermas, que no van a ser asintomáticos, esparcen los virus antes de que los síntomas se presenten. ¿Sí? Entonces esas son las 2 causas que dice la Organización Mundial de la Salud fundamentales para que la COVID-19 fuera una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? La primera y la segunda ola de la pandemia. Yo tengo aquí, Joaquín me corregirá, pero yo tengo la idea de que aquí, algunos coinciden, de que aquí en México no ha habido una segunda ola, no hemos pasado la primera. Seguimos o estancados o para arriba, lo que ha bajado es muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues un diagnóstico preciso, lugares comunes, ¿sí? Una vigilancia epidemiológica segura, hacer un balance entre la actividad comercial y la seguridad epidemiológica, pues no podemos parar la actividad económica. Si se para la actividad económica, entonces suceden, además de la COVID-19, otra serie de problemas que va a ser muy difícil resolver y detectar el mayor número de casos positivos. La detección rápida es muy importante para parar el contagio del virus, ¿no? ¿Cómo lo combatimos? Pues prevención y medicamentos. Pero resulta que no hay medicamentos. Hay algunos que dicen, bueno, este funcionó, perdón, este funcionó, pero la verdad de las cosas es que el único medicamento que está probado que funciona
en fases críticas en el hospital es la dexametasona. Todo lo demás no hay un estudio, todos los científicos coinciden en que no hay estudios claros que indiquen que vale la pena tomar, por ejemplo, antivirales carísimos porque es muy poco lo que se va a obtener. Y la prevención, no nos queda otra, o sea, promover la salud, evitar enfermarnos. Y las vacunas, que no es fácil hacerlas, parece que sí, por lo que hemos hablado, pero requiere pues una gran cantidad de investigación. Esa investigación que mucho se ha despreciado aquí en México a veces, en ocasiones, que es la investigación básica. Si no estudias al virus, si no sabes, si no conoces al enemigo, ¿cómo lo combates, no? Si no sabes cuáles son los mecanismos que ponen en juego para dañar a la célula blanca, a la célula huésped, ¿cómo paras esos mecanismos? Y luego que ya tienes como en el caso del coronavirus, esa proteína, la spike, identificada, ¿cómo la produces en grandes cantidades? Y con todas las buenas prácticas de producción, ¿cómo haces para hacer eso? Y luego, ¿cómo la almacenas y cómo la distribuyes? O sea, es un camino larguísimo hacer unas vacunas. Y personalmente, no de ahora, yo siempre he creído que tener un instituto que se dedique a vacunología totalmente, que tenga las plataformas para producir rápido vacunas contra cualquier patógeno, es un asunto de seguridad nacional. Pero pues ya saben que hablamos en el desierto, entonces hay que seguir insistiendo, pero no, a nosotros nos tomó el coronavirus pues sin nada. Lo que había en Birmex, que era la producción de varias vacunas, no que las hiciéramos nosotros, pero ya la patente estaba libre, se podían producir, se acabó y se quedó, creo que ahora solamente produciendo una sola vacuna y todas las demás hay que importarlas. Y en situaciones tan terribles como esta, cuando está el mundo, digamos, atolondrado, por decirlo de alguna manera, las vacunas no se producen en cantidad suficiente, ni se mandan en cantidad suficiente. Y entonces tenemos el problema que ya no solo va a ser el COVID, sino que también hay un brote de sarampión, que hay otro que cuidado con la influenza. Entonces, tiene que haber un grupo de médicos, de científicos multidisciplinarios que estudien todo el problema de las vacunas, cómo producirlas y cómo tener las plataformas listas para adaptarlas a los próximos virus, ¿no? Y aquí está cómo se hacen las vacunas, principalmente contra las COVID. Aquí está el virus. Se puede usar este virus inactivado. Ahorita vamos a ver el ejemplo, un ejemplo que tengo por allí, inactivado con químicos o con UV, y se puede usar como vacuna. Se puede usar también, dijimos, la proteína Spike, pero también se puede usar el pedacito que le sirve como receptor. En los dos casos hay que hacer genética recombinante, hay que hacer proteínas recombinantes y hay que introducirlas a una bacteria o a una levadura o a otro tipo de células para que esas las produzcan. Es decir, hay que hacer transgénesis. No hay por qué odiar a los transgénicos. Hay que estudiarlos cada uno. Hay que tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve. Aquí está la proteína, la spike, y esta es el receptor. Entonces puede ser contra toda la proteína o puede ser en este pedacito. También se puede usar otro tipo de virus, como están usando la mayoría, el adenovirus, con muchos, le quitas un pedazo al adenovirus y le pones el pedazo correspondiente a la proteína spike o al receptor. Entonces, cuando el virus se reproduce y se leen las proteínas, se produce en gran cantidad el receptor o la proteína, lo que se esté utilizando. Aquí está, también hay otras formas, la proteína recombinante, como les decía, puede ser los ácidos nucleicos, puede ser el RNA, o puede ser que con el RNA se mande a hacer sintetizar el DNA y usar el DNA como vacuna para que al llegar al organismo nuestro, a las células nuestras, la célula haga las proteínas que vienen codificadas en esa
en ese DNA, ¿no? Y lo que comentábamos también, virus que no son infectivos, que se les llama virus-like particles, que no tienen el genoma, que también nos sirven como vacuna, porque lo que necesitamos es que nuestro organismo vea la parte externa. Y este tipo de virus que son recombinantes, como hablábamos del adenovirus, ¿no? Entonces, aquí está la ejemplificación de cómo el organismo reacciona y hace anticuerpos, pone a caminar la maquinaria inmunológica y entonces hay inmunidad contra el virus. Y tiene varias etapas también que son muy mencionadas. Primero la etapa no clínica o preclínica, que una vez que tenemos ya los antígenos, ya tenemos el DNA o tenemos el spike o el RBD, entonces hay que probarlos en animales, ¿sí? Y antes duraba esto de 5 a 10 años, descubrir las proteínas y probarlas en animales, y luego regrésate como es la investigación, porque esto no funciona, esta proteína ya la produjiste, pero resulta que se plegó mal, entonces no te sirve. Y ahora se ha hecho en 6 y 9 meses, ¿no? Esta es la etapa normal y este es el desarrollo acelerado. Luego viene la etapa clínica, que primero es la fase 1, que son unos cuantos pacientes, una vez que ya está esto listo, y se prueba en, digamos, decenas de pacientes. Viene la 2, que son centenas de pacientes, para que sea segura sobre todo, para que no vaya a estar peor el remedio que la enfermedad. Y luego la 3, que ya son miles de pacientes, otros 3 años, 6, 9 y 5, 14 años en la etapa normal. Y ahora pues estamos en un proceso aceleradísimo y pensamos, yo pienso, mucha gente no coincide conmigo, les aclaro, que para diciembre podremos tener algunas de las vacunas internacionales listas y entonces que se empiecen a producir y ojalá que en la primavera podamos ya aplicarlas, ¿no? Aquí está lo que se está haciendo, miren, virus inactivado por químico o por luz ultravioleta, en Wuhan los chinos están haciendo una vacuna, están haciendo varias, pero aquí una vacuna usando estos virus inactivados. Con virus recombinantes, usando el adenovirus, está el de AstraZeneca, otra china, CanSino, la rusa, Gamaleya, la de Janssen y todas usan el adenovirus. AstraZeneca tiene la ventaja que está usando un adenovirus de chimpancé. Entonces, los humanos no conocemos ese adenovirus de chimpancé, no nos ha infectado. Entonces, la producción de anticuerpos es más rápida. Estos tienen la desventaja que el adenovirus es un virus que produce un resfrío común y corriente. Están desde luego tratados para que no sean patógenos, pero resulta que nosotros ya hemos visto al adenovirus y entonces la respuesta inmune se complica más y entonces por eso hay que poner 2 dosis. Las subunidades como el Spike, de ARN como la de Moderna, la Pfizer, y de ADN como esta empresa que se llama Inovio Pharmaceuticals. Entonces hay varias. Aquí yo solamente puse unos ejemplos para que lo vieran, y el esquema de cómo lo está haciendo Oxford y AstraZeneca, ¿no? Es modificando el virus, que sea incapaz de producir enfermedad, y ya tenemos el vector, tenemos el virus de chimpancé viral, pero que no hace daño, y luego se le pone el pedazo del virus del SARS-CoV-2, se produce, se inyecta, el organismo ve las proteínas, el spike, hace los anticuerpos y reacciona, ¿no? Entonces, ese es un esquema simplísimo, como vimos, ¿no? Entonces, esta la voy a pasar porque está muy larga y ya lo hemos hablado, es cómo ha hecho AstraZeneca su vacuna y en dónde va, pero eso ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, entonces, al principio de la enfermedad, el secretario de Relaciones nos pidió que buscáramos quién estaba en México trabajando en coronavirus. Desde luego yo le dije, pues nosotros no somos virólogas, somos un equipito muy chiquito, somos 4 o 5 personas
y entre todas hacemos el 4, lo que tenemos que hacer. Y me dijo, bueno, pues checa a ver qué es lo que hay. Y buscamos y entonces pues le dimos un nombre, que el propio canciller me dijo, oye, consorcio suena a corporativo, pero ya estaba así. Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas. ¿Qué encontramos? Encontramos pues, lo que yo he encontrado en cada lugar donde me ha tocado ser funcionaria pública, y que hay un gran capital de talento humano y de infraestructura en las investigaciones de este país, infraestructura incompleta, pero hay infraestructura. Hay, ustedes lo saben, institutos de investigación como el CINVESTAB, como los de la UNAM, como los del Politécnico, que tienen colaboración con el extranjero, con empresas nacionales e internacionales, y estaban trabajando ya en la elaboración de vacunas contra el SARS-CoV-2. Y con todas las características que les conté, usando antígenos, proteínas, subunidades, RNA, DNA, etcétera, ¿no? Y estaban también haciendo métodos de diagnóstico y elaborando insumos y equipos para auxiliar a la pandemia. Diferentes cosas. O sea, y lo que llama la atención es que los científicos estaban trabajando aún cuando no tenían recursos para ello. O sea, vamos, la llamada social, creo que a nosotros, quienes estamos en ciencia, nos llega muy fuerte y a veces se responde aunque no haya dinero, ¿no? Entonces, con las capacidades reportadas, nosotros le dijimos a la Secretaría, pues necesitan apoyar la ciencia básica dijimos, conocer bien al virus y conocer qué hace en el organismo, con su interacción con las células humanas, qué respuesta provoca, ¿no? Hay que desarrollar métodos de diagnóstico rápidos y masivos de bajo costo. Si somos capaces de tener una detección rápida, digamos en 15, 20 minutos, una hora, pues entonces podemos prevenir mucho más fácil la enfermedad. Desarrollar estrategias terapéuticas y profilácticos, buscar inmunomoduladores para que la respuesta inmune sea más rápida, buscar entre los fármacos, lo que está haciendo el mundo, entre los fármacos ya conocidos y registrados, alguno que mate al virus y desde luego las vacunas y otros. El estudio también de la respuesta inmunológica y el grado de inmunidad en la población mexicana y hacer estudios preclínicos y clínicos, que esto es casi imposible, de los productos obtenidos, ¿no? Entonces, aquí están, invertir en ciencia y tecnología, diseñar junto con la academia una política de ciencia y tecnología para el país y apoyarse en ella para resolver los problemas, hacer ciencia básica para conocer el virus, aplicar el conocimiento para lo que ya dijimos, tratamientos, diagnósticos y vacunas, hacer una alianza de la academia, la industria, el gobierno y la sociedad, porque la academia sola no puede, nosotros no tenemos condiciones, contar con sistemas regulatorios rigurosos, eficientes y rápidos, que este es otro cuello de botella en el país. Les pongo este ejemplo de lo que están haciendo en otras partes, ¿no? En una muestra de saliva, de 40 minutos a una hora, detectan si el tipo es positivo o negativo, le ponen como los que ponen en los hoteles, y entonces puede ir al evento, puede ir al estadio, puede ir al bar, puede ir a donde sea, porque se acaba de hacer la prueba y está negativo. Entonces, una gran cantidad de desarrollos tecnológicos ha propiciado la presencia del virus. Nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y entre lo que detectamos 6 grupos que están haciendo proyectos relacionados con vacunas. Uno que está en la Universidad de Baja California y el Tecnológico Monterrey, que están haciendo una vacuna de ADN, aquí me lo cambia, en nanoplásmidos. Otro que están en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí sus vecinos, que está inclusive la rectora de la Universidad de Querétaro con Juan Mosqueda, trabajando en una quimera recombinante, pedacitos de DNA de distintas proteínas para producir una respuesta inmune más amplia. Una empresa que se llama Vimex, que es una empresa de salud animal, pero que se dedica a hacer vacunas y que lo sabe hacer muy bien. Otra que se llama Neolpharma y que es una empresa que no hace vacunas, pero tiene toda la infraestructura para empacar y distribuir parcialmente. Los institutos de salud, el de nutrición y el INER también,
el Sinvestav, que está con Betty Soconostle y América Padilla, haciendo una proteína recombinante para usarla como vacuna. Laura Palomares y Tonatiuh Ramírez en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, también una proteína recombinante en partículas pseudovirales como las que vimos. Y Juan Pedro Laclet y Achuto haciendo también una proteína recombinante. ¿Qué hemos sacado de todo esto? Pues entusiasmar a la gente, porque dinero no hay, ¿verdad? Pero hemos sacado que una gran cantidad de colaboraciones. Abimex está ahora apoyando a diferentes instituciones para que le hagan una parte, que le midan la respuesta inmune en el Sinvestav de sus ratoncitos con sus candidatos vacunales. Los médicos del INER están trabajando, en el Instituto Politécnico está Mayra Pérez, se llama, ayudándonos con toda la parte regulatoria y haciendo también trabajo experimental. Está Humberto Sosa diseñando dispositivos de diferentes, no me sé exactamente dónde, qué tipo de dispositivo, pero para ayudar para la pandemia que estamos sufriendo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces se ha hecho realmente un grupo muy interesante. Entonces, al ver ese grupo, el canciller, de mostrarle lo que teníamos, dijo, bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene mucho dinero y además no es su misión, pero vamos a apoyar algunos proyectos que tengan que ver con eso. Y entonces, bueno, apoyó al sistema de monitoreo en pacientes con COVID-19 en el hospital, un proyecto de Politécnico, luego otro del Sinvestav IPN, que es la evaluación de vacunas ante los protocolos de inmunización para obtener respuesta inmunitaria en las mucosas nasal, bucal, bronquial y vaginal, en el Sinvestav, aplicaciones diagnósticas, pues usando el dominio de unión de la proteína en el Sinvestav, una prueba serológica barata, rápida y de alta sensibilidad para detectar IgGs contra el virus, en el Sinvestav también, biosensores genéticos en la UNAM, una técnica de detección molecular in situ en el Sinvestav, el desarrollo de un kit de RT-PCR de muy bajo costo en la UNAM, detección en el binomio madre-hijo de mujeres lactantes en la UNAM, y el aislamiento de aptámeros de ADN contra las proteínas en el Sinvestav. También terapéuticas, hay estudios pilotos para ver las estrategias, hay el desarrollo de una inmunoglobulina rara y de pollo para el tratamiento de enfermos, hay la prueba de diferentes antivirales mezclados para ver si funcionan, un ensayo clínico con dexametasona, esto lo están haciendo en la UNAM, y un análisis preclínico de estos dos compuestos como alternativas terapéuticas, uno va en contra de la inflamación y el otro en contra del virus, y el descubrimiento y la caracterización de anticuerpos neutralizantes, que es lo que está haciendo Mayra Pérez en el IPN. Entonces, esto más las vacunas que les mostré es lo que estamos haciendo. Y me preguntan muy seguido cada vez que les cuento, me dicen, bueno, ¿y para qué? Si están en el extranjero, hay casi 400 proyectos para hacer vacunas y hay cuando menos 32 empresas farmacéuticas que están pues ya están en la frontera de sacar resultados. Yo digo, y estoy segura que ustedes coinciden conmigo, México tiene que probar que también nosotros podemos, que somos parte, que los científicos somos parte de ese ejército internacional que está dando respuesta a un problema tan fuerte como el de la pandemia. Y desde luego no vamos a llegar primero, pero yo sí tengo confianza que el año próximo, en el 2021, tengamos resultados de alguno de esos 6 proyectos y podamos tener una vacuna mexicana que cuando no llegue a tiempo la vacuna extranjera, podamos echar mano de ella, ¿no? Pero tenemos muchos problemas que les voy a contar. No hay armonización entre las diferentes instituciones del gobierno, las secretarías, cada quien va por su lado, entonces nos sumamos los esfuerzos, el sistema regulatorio es rígido y obsoleto, no hay políticas de Estado de largo plazo que no cambien con los sexenios para que nos permitan resolver los problemas, falta apoyo económico, que les cuento,
No hay dinero con que trabajar, estamos trabajando con las manos, la cabeza y el corazón, ¿no? Hay falta de coordinación entre los investigadores y a las empresas y el gobierno, cada quien está en su lado, y si vemos los proyectos de vacunas que están más avanzados, todos es la unión de la empresa con la academia y el apoyo del gobierno. Entonces, el mundo está mostrando que ese es el camino, ¿no? Hay dispersión del trabajo y muchas barreras. No tenemos, imagínense, no tenemos laboratorios de nivel 3, que ya saben cuáles son esos, los que tienen cierto tipo de presión y cierto tipo de condiciones que no permitan que los patógenos salgan del laboratorio, o bien que no permitan que entren y contaminen lo que estamos haciendo. Y otra vez, que no hay una política nacional que se necesita, que considera las vacunas como una prioridad de seguridad nacional. No hay un marco legal que dé certidumbre y respaldo al desarrollo de las vacunas. Hay poca colaboración interinstitucional, aunque ya les mostré que no es por nosotros. Nosotros estamos dispuestos, los científicos, a colaborar siempre. Hay otras cosas. Luego, pues el dinero. $1,000 millones les están gastando los que están haciendo una vacuna. Nosotros, si nos da $1 millón con CONACYT para un año, ya sentimos que vamos a poder trabajar. Entonces, bueno, necesitamos que el gobierno esté, que esté la empresa, que esté la ciencia, que tengamos equipo, que tengamos financiamiento, pero bueno, es lo que necesitamos. Quién sabe cuándo nos lo darán. Y pues yo digo, hay que seguir insistiendo, no matter what, ¿no? Y eso pues es lo que yo quería compartir con ustedes, recomendarles que se cuiden mucho, que no se confíen, por favor, que hay que quedarse en casa cuando se pueda, hay que guardar la sana distancia, no hay que tener confianza, hay que lavarnos las manos con mucha frecuencia y no andar en las multitudes, ¿no? Entonces, pues gracias por su atención, espero que haya cumplido las expectativas, pero me quedo aquí para si hay alguna pregunta para completar, ¿verdad? Sí, Esther, muchísimas gracias por la plática. Mira, tenemos, la plática está programada, la sesión está programada de 5 a 6. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quienes tengan que salir, porque pues el tiempo era de 5 a 6, pues está muy bien, lo entendemos. Muchas gracias por su asistencia. Los que no, vamos a seguir con Esther. Gracias por su ofrecimiento para responder las preguntas. Y entonces, en ese tenor, me gustaría cederle la palabra a Marisol para que nos guiara por las preguntas. Sí, permíteme. Buenas tardes, maestro. Permíteme. Tenemos una de Dagoberto P. Buenas tardes. ¿Sabe usted en qué consiste el estudio que realizará CanSino en México y cómo se acerca el posible éxito de este a una vacuna efectiva? Sí, CanSino va a hacer o se está haciendo ya la convocatoria para que haya voluntarios mexicanos que prueben la vacuna. La vacuna de CanSino está aprobada en China, parece que es eficiente, que está todo bien, pero bueno, hay que probarla en los mexicanos porque pues cada grupo puede tener respuestas diferentes. Y es lo que yo les decía, yo tengo la percepción de que la vacuna va a estar muy pronto, pues, elaborada, pero va a faltar producirla. Pero sí. Bien, muchas gracias. De Alejandro Gómez. Además de los pulmones, ¿en qué partes del cuerpo hay células epiteliales que permitan el ingreso del SARS-CoV-2? Bueno, las células epiteliales pues están recubriendo prácticamente todo el organismo por dentro y por fuera. Pero este receptor AC2, que es el que hablábamos que usa principalmente el virus, está no solamente en las células pulmonares, ahí es más abundante. Está en otros epitelios y endotelios. Inclusive, pues ya saben, causa trombos, puede causar trombosis, infecta también el virus a las células neuronales y por eso es que descubrieron esta proteína que se llama neuropilina, porque dijeron, si no está no tiene tanto AC2, ¿por qué infecta al cerebro? Entonces, el virus puede infectar prácticamente cualquier epitelio.
Desde luego el epitelio intestinal, también producir diarrea y producir, que es uno de los síntomas que puede dar con el COVID. Gracias. Dice, otra pregunta. Sin saber sobre ADN, ¿es posible que una vacuna para SARS-CoV-2 transgénica se convierta en un riesgo para el paciente? En un riesgo. Bueno, precisamente todas las vacunas, todas las propuestas de vacunas tienen llevan un riesgo implícito, ¿sí? Por eso es que se hacen tantas pruebas, por eso es que se prueba primero en animales, en varias especies, no solamente en una, en varias especies tiene que probarse, 2, 3 especies, y después de eso tiene que ir probándose primero en grupos muy pequeñitos y ver que no haga daño y ver que sea eficaz y eficiente, porque pues la vacuna debe proteger arriba del 50% de las personas inoculadas, si no, pues, ¿para qué sirve la vacuna? Y la protección, que eso no se sabe todavía, debe durar un X tiempo para que valga la pena, ¿no? La de la influenza es cada año, entonces vamos a ver esta, después de que se estudie, cuánto dura la inmunidad y cuánto dura la inmunidad que proteja. Gracias. De José Prado Creoglio. Tomaré una de las preguntas. Dice, en México, ¿cuál es la institución regulatoria similar a la FDA en Estados Unidos que dará la aprobación del uso de una vacuna en la población? Se llama COFEPRIS y acaba de pasar a ser parte de la Secretaría de Salud, de la subsecretaría donde está el doctor López-Gatell, aunque COFEPRIS sigue siendo un organismo pues, independiente, entre comillas, no conozco bien la normatividad, está dependiendo ahora hasta cierto nivel del doctor López-Gatell. COFEPRIS es la que revisa, autoriza y tiene pues sus comités y sus grupos de expertos para revisar cada una de las propuestas que se den, no solamente las vacunas, sino medicamentos, cualquier bebidas, alimentos, etcétera, ¿no? Como la FDA. Gracias. Tenemos de Alberto Herrera Gómez. ¿Qué tan relevante fue la inversión que se hizo durante la Fundación Melinda y Bill Gates? ¿Y cuál vacuna cree que llegue primero? Bueno, es muy relevante. Con eso se formó, que eso no hablaría porque son tantas cosas, se formó una organización internacional que está en Noruega, que es la coalición para responder, prepararse para las pandemias, CEPI, por sus siglas en inglés. Y entonces hay varios países allí que está desde luego la Organización Mundial de la Salud, Noruega, China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, varios países, y Bill Gates ha dado muy buena cantidad de dinero. De hecho, nosotros enviamos los proyectos de vacunas, 4 de ellos enviamos, y la respuesta fue que los proyectos pues eran muy buenos, pero que les faltaba posibilidad de escalabilidad, fue la palabra que usaron. Es decir, volvemos a lo mismo. Lo que se haga en el laboratorio, muy bien, pero para escalar la producción, ¿en dónde? Y esta fundación, la CEPI, este organismo, pues está financiando, por medio de Bill Gates y lo que ponen los otros estados internacionales, financiando proyectos que estén próximos a la vacuna. Yo creo que allí van AstraZeneca, CanSino, la Sputnik 5, Moderna, que van más o menos al mismo ritmo, ¿no? Están ahí en una pelea bestial porque, pues, imagínense la cantidad de recursos, de dinero que eso significa y el impacto político que va a tener al que la saque primero, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. De Iván Domínguez, ¿cuál es el criterio cuantitativo para rechazar la vacuna en su última etapa de pruebas? El criterio cuantitativo, pues hay varios, pero el criterio número 1 es la seguridad. Ustedes acuérdense que hace poco leímos en la prensa que AstraZeneca paró la vacuna porque un paciente, fue el segundo, sufrió una enfermedad neurológica que pues, no sabían a qué se debía. Entonces inmediatamente pararon las pruebas
para investigar bien, checar a todos los demás pacientes. Era uno en 40,000, creo que habían 30 o 40,000 habían inyectado. Entonces, los pacientes en los que se prueba la vacuna, tienen que ser seguidos rigurosamente y tienen que tener además, pues, como todo en ciencia, una contraparte a los que se les inyecta solo el vector sin el antígeno viral. Entonces, se les inyecta un placebo, pues un blanco. Y entonces los van siguiendo y así es como van pasando cada una de las fases. Ahora, riesgos, pues siempre hay, ¿no? Pero creo que son mínimos, que son mucho más altos los riesgos de ser infectados por y tener la enfermedad en estado crítico que de vacunarlos. Gracias. De Ángel Moisés Hernández. Hola, muy buena plática. Yo tendría 2 preguntas. ¿Cómo puede ser una enfermedad asintomática? Es decir, ¿cómo puedo estar enfermo y no sentir ningún síntoma? ¿Hay un retardo en la aparición de los síntomas? Y Bueno. la segunda, perdón, sí, dígame. No. La segunda pregunta sería, ¿cree que se subestimó al virus desde un inicio? Bueno, sí. Asintomático quiere decir que aunque estés infectado con el patógeno, cualquiera que sea puede ser un virus, una bacteria o un protozoario, tú no sientes ningún síntoma, ¿verdad? Sintomático, sin síntomas. Andas como si estuvieras normal. Por ejemplo, en el caso de la amibiasis, puedes tener las amibas y no tienes ningún problema, pero estás expeliendo con las heces los quistes y otra gente se puede contaminar, se dispersa. Lo mismo es acá. El virus está en tu organismo, pero y se dispersa cuando hablas, cuando cantas, cuando gritas, cuando respiras, pero tú no tienes ningún síntoma. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Y la segunda? ¿Cree que se subestimó el virus desde un inicio? Sí, cómo no. Una de las críticas que se le hace a la Organización Mundial de la Salud es que tardó mucho en declarar pandemia, pues por todas las implicaciones económicas, sociales y políticas que tenía a la COVID-19. Y entonces empezó muy tarde, sí, se subestimó. Y a veces se sigue subestimando, ¿no? A veces escuchamos que dicen, no, pues no es nada, pero pues sí es, ¿no? Ya vamos en 92,000 muertos. Claro, gracias. Y una siguiente dice, una pregunta casi de semántica. ¿Por qué se dice que los virus no están vivos? También los carnívoros necesitamos de material orgánico de otros seres para poder reproducirnos. ¿Por qué vino la invitación a participar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no de la Secretaría de Salud? Bueno, pues eso. A ver, primero, ¿por qué se dice que no están vivos? Porque por definición, los seres vivos son los que son capaces de sintetizar sus propios componentes. Nosotros, aunque nos alimentemos de vegetales o de carne o mixto, somos capaces de sintetizar las proteínas que necesitamos, sintetizar los azúcares que necesitamos, producir nuestra energía en las mitocondrias por medio de la respiración y vivimos sin la necesidad de que otro ser vivo nos haga favor de sintetizarnos lo que necesitamos. En el caso de los virus, no. Los virus, si no están adentro de la célula, no pueden reproducirse, no están vivos, vamos a decirlo así. Necesitan entrar a la célula y apropiarse de la maquinaria de la célula para reproducirse. ¿Por qué me invitó la Secretaría de Relaciones Internacionales? Pues habría que preguntarle al canciller, pero yo pienso que me invitó porque ya había yo trabajado con él cuando fue jefe de gobierno. Me tocó la suerte, porque fue una experiencia maravillosa, de fundar y de crear y de dirigir el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Estuve 3 años allí, luego me fui a la UACM y vino Julio Mendoza, y luego después de los 6 años, pues vino el lobo, sopló y destruyó todo lo que habíamos hecho. Entre otras cosas, laboratorios de vigilancia epidemiológica que habíamos puesto en el CIMBESTAB. Sigue trabajando el del CIMBESTAB, en la UACM lo hicieron espacio para estudiantes
la Secretaría de Salud también lo desaparecieron. Y bueno, allí esa era una semilla para los laboratorios BL3. Y bueno, pues dado que el canciller me conoce, que tenemos pues hemos tenido pláticas de ciencia, a él le interesa mucho la ciencia y la tecnología, pues desde que lo nombraron canciller, me invitó. De hecho, yo no quiero ya salir de mi laboratorio porque luego cuesta mucho volver a ponerse al día, pero para la consultoría y para formar este tipo de cosas, pues sí me alcanza el tiempo. Esther, soy Alberto Herrera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto, te estaba mirando desde aquí, sí. Oye, qué orgullo que estés al frente de esto. ¿Quién más? Ay, hermoso, pues no, hay muchos, no, yo pues le echo ganas. ¿Quién más? ¿Eh? Felicidades y espero que salga todo esto, que salgamos adelante de esto, pero estando tú ahí, creo que seguro algo se va a lograr. Vamos a salir, por eso es que me tomé más tiempo, pero yo quiero recalcar mucho la historia de la humanidad. Hemos tenido otros retos de este tamaño, con mucho menos condiciones científicas y tecnológicas, y la humanidad ha salido adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos para poder contar lo que fue la pandemia después, porque eso va a pasar seguramente, ¿no? Sí. Como pasa lo malo y como pasa lo bueno, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta de Araceli. En su opinión, ¿cuál sería la forma de fomentar mayor participación entre instituciones, empresas, gobierno? Pues mira, yo creo que, o sea, la colaboración se da a nivel individual y a nivel de grupos, y pues tenemos allí pues muchos ejemplos. Pero yo creo que para todo en este tiempo se necesitan las políticas públicas. ¿Qué quiere decir políticas públicas? Que el gobierno entre en acción y le ponga recursos. Es muy difícil hacer las colaboraciones sin recursos, y todos nosotros lo sabemos, nos asociamos y bueno, tú haces esto y tú haces, yo hago lo otro, pero ya se me acabó el anticuerpo, pero ya al estudiante se le acabó la beca. Entonces, trabajamos jalando la carreta con la fuerza individual, y eso nos vuelve muy poco competitivos. Igualmente con la empresa no la vamos a convencer de que arriesgue su dinero, porque ellos están para ganar dinero, que arriesgue su dinero apostando a algo que nosotros creemos que va a salir. Pero si tenemos la línea del gobierno, si tenemos el apoyo, el cobijo del gobierno, entonces la empresa va a estar dispuesta a poner, nosotros también, y el gobierno también. Se necesitan políticas públicas, creo yo que le ha faltado a este país desde siempre una política científica, porque pues yo insisto, ¿no? Tenemos el talento, tenemos el corazón y hemos mostrado con resultados que sabemos hacer las cosas, ¿no? Esther. Gracias. Gracias, Marisol. Esther, muchas gracias por habernos acompañado en el seminario. Ha sido un tremendo privilegio, un tremendo honor que nos hayas dado esta plática. Te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que a mí me gustaría agregar que cuando sea grande quiero ser como tú. Ay, que sea menos, ¿eh? Muchísimas gracias. No, es un privilegio conocerlos y haber tenido la oportunidad de trabajar con ustedes desde el CICATA, desde que bueno, cuando menos mío, mi queridísimo Feliciano Sánchez tenía ese impulso, Sánchez Silencio, ese impulso y esas ganas de hacer cosas, y congregó y concentró tanto talento y pues tantos proyectos y planes, ¿no? No, qué bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Esther. Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Son ustedes muy gentiles y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Esther. Que la pasen bien. Hasta luego.